Quisiera compartir una palabra en esta mañana que tiene que ver con la necesidad de discernimiento. Y ahora explicaré un poco lo que es esto. De hecho, el título de la reflexión es Necesito discernimiento. Yo creo que muchos de nosotros estaremos de acuerdo en que nosotros vivimos ahora mismo en la era o en el siglo que pudiéramos definir como el siglo del ruido, el siglo de las prisas, el siglo de las distracciones, del entretenimiento y del exceso de información. Eso es lo que se ve hoy en día en la sociedad. Y uno de los elementos que más ha contribuido a ello en estos últimos años son las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en el pan de cada día para una gran mayoría de personas, creando incluso adicción y graves problemas de salud mental, no solamente en personas adultas, sino en niños y en jóvenes también. Yo creo que lo que estoy hablando no es nada nuevo para los que estamos aquí. Esto está a la orden del día. Las redes sociales bombardean de manera constante nuestra mente con todo tipo de información. Información que recibimos en forma de vídeos, los vídeos que solemos ver, esto, aquello. Información que recibimos a través de la publicidad, artículos variados, noticias, documentales, fotos, etcétera, etcétera. Y no siempre esa información es buena. Hay información buena, información mala. Incluso lo que recibimos muchas veces es falso y verdadero, es constructivo, pero también es destructivo, es moralmente correcto, pero también muchas veces inmoral. Y todas esas cosas están a la orden del día en las redes sociales. Simplemente con pulsar un botón o una tecla, cualquier persona tiene acceso a todo este tipo de cosas. Y evidentemente esto está ejerciendo una influencia y una presión en la sociedad. La gente se está llenando de ansiedad. Hay muchas personas, pero más de las que uno cree, que viven confundidas. Son personas, está volviendo una sociedad manipulable, sin valores y una sociedad insensible. De hecho, ya los expertos denominan a esta generación como la generación zombie. ¿Ha escuchado esto en alguna ocasión? Generación zombie no es el título de una película, hermano. Es de la forma en que los expertos han denominado a esta generación. ¿Pero por qué? ¿Por qué o cuál es la razón de llamarle generación zombie? Son aquellos que parecen vivir desconectados de la realidad y que viven en un estado de apatía. ¿Qué significa la apatía? Apatía es falta de interés, falta de entusiasmo y de preocupación aún por las cosas más normales de la vida, por las cosas más sencillas. La persona como que se encierra en su propio mundo de fantasía, en su propia burbuja y se desconecta de todo lo que tiene que ver con la realidad. ¿Y por qué se llega a ese punto? Dicen los expertos que todo ello como resultado de estar sobreexpuesto a la tecnología y a las redes sociales. A eso se le llama la generación zombie. De hecho, ya se habla también de la adicción a los móviles o a los celulares, como muchos dicen, como si de una droga se tratara. Y estoy convencido que si usted piensa un poquito, sabrá de alguna persona, algún familiar o algún conocido que tiene un hijo, que esa misma persona cabería bien dentro de esta categoría. Yo conozco personalmente personas así, incluso que están relacionados con la familia. Personas, adolescentes, 17, 18 años, que están encerrados desde por la mañana hasta por la noche conectados a un móvil. Viven en su propio mundo, como dije anteriormente, su propia fantasía. Ese es el tipo de persona que se le llama generación zombie. Y esto está a la orden del día en la sociedad, hermano. Usted ve simplemente las personas cabizbajo, conectados a su móvil, conectados a sus cosas. Y piense por un momento, en este contexto social en el que estamos viviendo, donde esto es una realidad, un contexto social donde la confusión parece reinar en todos los ámbitos. Y encima tenemos que añadir que en las sombras hay un enemigo que se llama Satanás, el diablo, que está trabajando. La Biblia dice de él, y ustedes recordarán que semanas atrás hablamos, en Efesios capítulo 2, dice que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si a este estado de confusión le añadimos ese hecho de que hay un enemigo que está influenciando, que está trabajando, que está tocando, que está haciendo su obra en medio de la sociedad,
nos daremos cuenta de que realmente se vive en un caos. Y en una situación así uno se tiene que preguntar, ¿cómo me puedo guiar en un mundo así? ¿Cómo puedo tomar decisiones acertadas en medio de un mundo tan confuso? En un mundo que parece que cada vez pierde sus valores o principios de vida. ¿Cómo puedo conducir mi vida en una dirección correcta sin temor a equivocarme? Porque todo el mundo me dice, ve por allí, el otro me dice lo contrario, ve por el otro lado. Y ante tantos caminos, tantas cosas que te enseña o que te dice la sociedad, ¿cómo guiar nuestra vida en una dirección correcta? Sin temor a equivocarnos, como digo. ¿Cómo saber lo que está bien o lo que está mal cuando hoy día parece que todo vale? Tú das una opinión respecto a algo y otro da otra, dice, bueno, todo es relativo, todo depende como tú lo veas. Todo vale, todo está permitido. Entonces, ¿cómo saber lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Cómo saber lo que es bueno y lo que no es bueno en medio de esta confusión? ¿Puedo como cristiano tener algún tipo de seguridad en saber lo que es correcto en medio de este ambiente, en medio de esta sociedad llena de confusión? ¿Podemos? Pues sí, hermanos, sí podemos. Sí podemos tener la seguridad de dirigir nuestra vida en la dirección correcta. No hablo de una dirección cualquiera, hablo de la dirección correcta, entendiendo que la dirección correcta es la que Dios nos ha marcado en su palabra, la cual decimos que es su voluntad. Podemos guiarnos, podemos tomar decisiones acertadas. A pesar de la confusión reinante en esta sociedad, podemos tomar unas decisiones que sean acertadas y alineadas con lo que es justo, con lo que es recto y bueno y aceptable delante de Dios. Claro que podemos también. No vamos a dejarnos llevar por ese espíritu de pesimismo y de confusión reinante en esta sociedad. En su omnisciencia y en su sabiduría, porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Dios es eternamente sabio, Dios nos ha provisto de una herramienta eficaz para afrontar todo este tipo de circunstancias que forman parte de nuestro día a día. ¿Cuál es esa herramienta? Es el discernimiento. Y ahora hablaremos un poquito qué es el discernimiento, porque tal vez no es una palabra que comúnmente nosotros utilizamos en nuestro vocabulario. Alguien te pregunta, bueno, ¿y tú qué piensas? Bueno, tendré que discernirlo. ¿Alguien habla de esa manera? ¿Verdad que no? Nosotros decimos, tendré que mirarlo, voy a averiguar, voy a ver qué. Discernimiento no es un término usual en nuestras conversaciones, aunque no es desconocido en el contexto de la iglesia. ¿Pero qué significa? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de discernimiento? Discernimiento significa distinguir o separar. Viene del verbo discernir y usted busca en cualquier diccionario de la lengua española y le dará esta definición. Es distinguir o separar, es la habilidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, la habilidad de diferenciar lo bueno y lo malo, la mentira de la verdad, lo bueno de lo mejor. Eso es el discernimiento. Digamos que es una definición genérica, pero discernimiento desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista bíblico, ¿qué significa? Porque cuando usted va al diccionario y le da una definición técnica de lo que puede representar, pero desde el enfoque bíblico, ¿qué podemos nosotros entender como el discernimiento o qué es el discernimiento bíblico? Es la habilidad de pensar bíblicamente en todas las áreas de nuestra vida. Es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Estamos hablando, recuerde, el discernimiento bíblico. Es evaluar, o el discernimiento espiritual, es evaluar cada situación, cada circunstancia, cada decisión, enseñanza, amistad y el etcétera, puede ser muy largo, desde el enfoque de Dios. Evaluamos las cosas, observamos, miramos, tomamos decisiones en base a cómo Dios ve las cosas. Ese es el discernimiento. Por ejemplo, ante una situación determinada, sea la que sea que usted pueda vivir o una decisión que tiene que tomar, uno se pregunta, ¿qué dice Dios de esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús ante esta circunstancia? ¿Se ajusta lo que la enseñanza que estoy recibiendo, la opinión de esta persona con la que estoy hablando, se ajusta a lo que enseña la palabra de Dios? Estas y otras preguntas son las que nos pueden ayudar a discernir
desde el punto de vista de la Biblia, a discernir desde los ojos de Dios, desde lo correcto ante los ojos de Dios. Ese es el discernimiento bíblico. Y tal vez usted diga, bueno, pues sería interesante tener discernimiento bíblico. Miren, hermanos, más que interesante es una necesidad. Cada uno de nosotros debe anhelar, debe buscar inclusive con toda su fuerza el tener un discernimiento espiritual. Forma parte o debe formar parte en la vida de un cristiano. No es una opción, no es si a ti te parece bien o lo consideras correcto. Bueno, pues yo creo que debería. No se trata de si te gusta o no te gusta. Vamos a decir de que es una obligación, es un requisito de que un creyente debe poseer discernimiento espiritual. Y nosotros encontramos diferentes pasajes en las Escrituras, pudiera mencionarte muchos, acerca de la necesidad que tú y yo tenemos, que como iglesia tenemos, que como padres de familia, esposo, esposa tenemos, de tener ese discernimiento espiritual. Por ejemplo, si vamos al libro de Primera de Reyes, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, en el capítulo número 3, nos habla de un pasaje que probablemente muchos de ustedes conocen. Es un hecho puntual en la vida de Salomón. Primera de Reyes, el capítulo 3. Quiero leerles a partir del versículo 5 al verso 9. Les repito, si no lo escuchó bien, Primera de Reyes, capítulo número 3, del versículo 5 al 9. Dice la palabra de la siguiente forma: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, y que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, dice la Escritura. Aquí este hombre estaba reconociendo su necesidad de sabiduría, de conocimiento. Dice: y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y mire la petición que él hizo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón, viendo la gran responsabilidad que venía sobre su vida, que él tenía que gobernar o dirigir una gran nación, un pueblo inmenso, y se daba cuenta de que él no tenía toda la capacidad para hacer esa función, él fue sabio a la hora de pedirle a Dios. ¿Y qué le pidió? Dame sabiduría, dame entendimiento, dame la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, en hacer lo correcto o lo que no es correcto. Y es una buena aplicación para nuestra vida también el pedir como hizo Salomón a Dios. ¿Sueles tú pedir a Dios en discernimiento para poder conducir tu vida? ¿Sueles pedirle sabiduría para saber cómo manejarte en cada una de las situaciones de la vida? ¿O cómo actúas? ¿Actúas por impulso, lo primero que se te ocurra? ¿Cómo es tu forma de proceder ante las diferentes situaciones de la vida? ¿Oras a Dios en esa circunstancia para discernir su voluntad? ¿O tú prefieres guiarte, como dicen algunos, yo me guío de mi instinto? Espero que sea muy bueno, porque nuestro instinto muchas veces nos lleva a grandes problemas. Otros dicen: yo me guío por mi corazón, por mi perspicacia, por mi inteligencia. ¿Eres tú, hermano, de ese tipo de persona? Aquí vemos la oración de un hombre sincero que se dio cuenta de sus limitaciones, y él le pide a Dios: dame discernimiento para poder hacer las cosas de manera correcta. Y es una enseñanza que nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, no solamente en Salomón. En el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23, uno de los requisitos que tenían los sacerdotes era el saber discernir las cosas. Dios le habla de esta manera y le dice: y enseñarán a mi pueblo. Ezequiel 44, usted lo puede buscar en su casa, verso 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Se dan cuenta?
Ven como incluso los sacerdotes que tenían que ministrar a Dios y a las personas, ellos tenían que tener una idea clara sobre lo que era correcto o no correcto, lo que le agradaba a Dios o lo que no le agradaba. Y así pudiera seguir nombrando versículo tras versículo desde el Antiguo al Nuevo Testamento, donde nos habla de la importancia de discernir, hermano. Debe formar parte de nuestra vida. ¿Por qué es tan importante? Porque corremos el peligro, y yo le voy a decir de qué, cuando no tenemos ese discernimiento. Carecer de esa habilidad nos coloca en una posición vulnerable y nos expone a diferentes peligros y situaciones que de seguro van a dañar nuestra vida. Y quiero mencionarte solamente unas cuantas. Por ejemplo, si usted no tiene, o si nosotros, vamos a generalizar, si no tenemos discernimiento espiritual para distinguir la verdad de Dios ante tanta enseñanza errónea que corre por las calles, que corre en las universidades, que corre en las escuelas, que corre entre los vecinos, que corre inclusive dentro de las iglesias, si no tenemos el discernimiento para distinguir esa verdad, cabe la posibilidad que seamos arrastrados de un lugar a otro. Y cuando digo de un lugar a otro no me refiero físicamente, sino nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Seremos personas manipulables. Segunda de Pedro 3:17 dice la Escritura: guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, inicuo significa perverso, caigáis de vuestra firmeza. Fíjate que la palabra es un llamado de atención. Tengan cuidado, guárdense, protejan sus vidas. ¿Protegerla de qué? De que seamos arrastrados de aquello en lo que nosotros hemos puesto nuestra confianza, de nuestra fe, de nuestra forma de entender la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El enemigo está tratando por todos los medios de arrastrar a las personas lejos de Dios. Y si nosotros no tenemos ese discernimiento, podemos ser personas fácilmente manipulables. Viene cualquier persona y te dice cualquier cosa, y si no tienes la capacidad para discernirlo, probablemente dirás: oye, pues mira, tienes razón. ¿Cuántas personas conocemos así? Yo conozco varias. Que por años esa persona supuestamente tenía una convicción determinada, pero luego a veces decimos: vino un cantamañana, le dijo 3 cosas y encima utilizó el nombre de Dios. Es que Dios me dijo. Y esa persona ya de alguna manera, cuando dice la expresión Dios me dijo, como que ya ni piensa ni razona y sencillamente cree lo que le dice. Y su falta de discernimiento espiritual hizo que fuese arrastrado a una forma de vivir que no es la adecuada. Y no solamente, hermanos, por medio de falsos profetas o maestros. La falta de discernimiento nos convierte también en víctimas fáciles de nuestro propio corazón. No pienses solamente en que alguien te dijo que Dios le había dicho y toda esta serie de cosas. La posibilidad de ser una persona manipulable o de ser arrastrado tiene que ver también cuando nosotros no discernimos lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántas personas han tomado decisiones? ¿O cuántas personas se han embarcado en proyectos creyendo oír la voz de Dios para luego fracasar o sentirse frustrados? Y se preguntan: ¿qué fue lo que pasó? Confundieron sus propios deseos o sus propios caprichos con la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron discernimiento. Porque no pudieron discernir, no tuvieron la capacidad o la habilidad en ese momento para discernir que su propio corazón los estaba engañando. Salieron tras un deseo, es que me gustaría, sin saber si eso era o no la voluntad de Dios. Y recuerden, hermanos, que la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Aun cuando tiene que ver con nuestra propia vida personal, ya no tanto con lo que otros me enseñen o me digan o me de alguna manera me traten de encaminar en ir en una dirección. Es tu propio corazón también, el cual te puede engañar. Para ello necesitamos el discernimiento de Dios. ¿Cuántos han tomado incluso decisiones muy importantes que han afectado su hogar, su familia, su economía y aún su propia salud? Porque un supuesto profeta le dijo: Dios me dijo que te dijera. Y esa persona
No se paró a discernir si eso era palabra de Dios o no lo era. Sencillamente creyó a ciegas esa palabra. Miren, creo que fueron los años 70. Usted lo puede buscar en internet en su casa. Hubo un pastor llamado Jim Jones. Creo que se pronuncia así, el inglés no es lo mío, pero Jim Jones, donde él de alguna forma se fue desviando poco a poco de las enseñanzas de las Escrituras, a tal punto que formó un grupo de personas que le seguían y se fueron a una isla a vivir, hizo una especie de comuna. Y bueno, las cosas comenzaron, le estoy contando solamente por arriba, usted puede ver esos detalles al mirarlo, mírenlo en internet que hay información de todo tipo, busque la buena información y ahí le cuenta la historia. Y comenzaron a haber una serie de presiones en esa isla donde se fueron a vivir todos, y el hombre cambió incluso su discurso y su forma de hablar y comenzó a inducir a la gente que los que estaban de alguna manera persiguiéndolo, que no era perseguir literalmente, sino que estaban en contra de lo que él hacía, eran personas que querían hacerle daño, etcétera, etcétera. Y empezó a tratar de meter en la idea de que una de las formas de vencer eso era quitándose la vida, entre otras cosas, opción por la que al final tomaron. Y se habla de un suicidio colectivo de unas 918 personas que murieron, se suicidaron, guiados o engañados por este supuesto profeta, hombre de Dios llamado Jim Jones. Está en las redes sociales, búsquelo usted si quiere. 918 personas que murieron, que se suicidaron. Fíjense el alcance, el poder de una palabra, de una enseñanza, cuando no se tiene discernimiento, cuando uno no se para a pensar realmente esto es la voluntad de Dios. Por eso digo, hay personas que toman decisiones muy arriesgadas, decisiones respecto, como digo, a su hogar, a su familia, a su economía, sin pararse a discernir, a averiguar, a preguntar, Dios, ¿tú estás en esto o no estás? ¿Es mi corazón el que me está engañando? ¿Lo que me está diciendo esta persona, la opinión o la enseñanza que me está dando, se ajusta a tu palabra? Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios y delante de nuestra propia familia de discernir las cosas, hermano. Por eso es tan importante, si no nos volvemos seres o personas manipulables. Mañana aparece otro tipo. También leí en una ocasión, bueno, no lo viví, pero sí lo leí, pero no fue algo tan atrás. En el Teide, allá en Tenerife, resulta que había una señora que estaba enseñando una serie de cosas que tenían que ver con platillos voladores y toda esta serie de historias. Uno se ríe, pero procuró de alguna manera a través de sus enseñanzas, acaparó una gran cantidad de personas y se las llevó al Teide porque dice que iban a ser abducidas por una nave espacial que se las iba a llevar. Imagínese usted, y una cantidad tremenda de personas siguiendo las enseñanzas de esta mujer subieron allá en las Canarias al Teide para ser abducidos por una nave espacial. Uno se ríe de esas cosas, pero ¿saben qué? Personas fueron, dejaron todo, abandonaron sus cosas y se fueron tras esto porque no tuvieron la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que es del agrado de Dios o no lo es. Fueron personas manipuladas. El segundo peligro que podemos llegar a experimentar o vernos si no tenemos discernimiento es que se van a confundir nuestras convicciones respecto a Dios. Toda la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, nos advierte de aquellas personas o enseñanzas que se levantarán para desviar al pueblo de Dios tras enseñanzas contrarias a las Sagradas Escrituras. En la antigüedad eran falsos profetas, y cuando hablo de la antigüedad estoy hablando en el Antiguo Testamento. También se levantaban falsos profetas. Hoy día se siguen levantando ese tipo de personas, falsos maestros, falsos hermanos, falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dice la Escritura, falsos maestros que introducirán
encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Las convicciones de una persona respecto a Dios, si usted no tiene su discernimiento, si usted no tiene claro cuáles son esas convicciones, pueden confundirlo. Pueden venir personas hablando en nombre de Dios. Y no solamente hablo en este sentido de que un predicador, sino un amigo, un conocido, un familiar, donde comienza a llenarte la cabeza con ideas que van en contra de lo que la palabra de Dios establece. Llega al punto de tal manera que tus convicciones comienzan a tambalearse. Debes tener el discernimiento para saber lo que es de Dios o no es de Dios. Y por darle un peligro más que puede suceder cuando no tenemos discernimiento, es que la falta de discernimiento puede hacer que te apartes del camino de la fe. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente forma: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Eso es lo que dice la Escritura. O sea que hay un peligro, cabe la posibilidad, si yo no sé discernir las cosas, si yo no sé discernir entre lo que es o no es la voluntad de Dios, cabe la posibilidad incluso que me aparte del camino de la fe. Y pudiera seguir nombrando algunas cosas más, pero yo le invito a que usted las descubra en su estudio personal de la palabra. Lea la Biblia, estudie la Biblia y dése cuenta de toda esta serie de cosas. Ahora bien, el discernimiento, hermano, no solamente se limita a aspectos que tienen que ver con diferenciar lo que es o no una enseñanza bíblica. El discernimiento tiene que ver con todo lo relacionado en nuestra vida, con las decisiones que tomamos. El discernimiento tiene que ver o implica también nuestra vida en el matrimonio, la crianza de los hijos, en nuestro comportamiento cada día, en las relaciones con otras personas, en nuestros planes o proyectos de futuro. En cada una de esas áreas de nuestra vida se van a generar situaciones, contratiempos, incluso se van a generar oportunidades, momentos donde nosotros tenemos que discernir: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad en esto o en aquello que estoy viviendo? ¿Cuál es tu voluntad en la decisión que tengo que tomar? ¿Cuál es tu voluntad sobre cómo resolver o cómo atajar este problema que estoy afrontando? El discernimiento nos ayuda a ello, hermano. Ahora, la pregunta que nos hacemos: ¿cómo puedo obtener discernimiento? Lo primero que debemos entender, hermanos, es que el discernimiento no es una habilidad innata en nosotros. Hemos de adquirirlo. Nadie nace con un discernimiento. El discernimiento se adquiere. Ahora, ¿de qué manera? La primera cosa que quiero destacar, y creo que la más importante, es por medio de una relación con Dios a través del arrepentimiento. Escuche bien, no le estoy hablando del discernimiento natural que cualquier persona puede tener en base a un conocimiento determinado. Yo sé que está mal poner esa caldera porque me va a hacer daño, porque el gas se queda aquí. No estoy hablando de esas cosas. Estamos hablando del discernimiento espiritual. Y digo que lo más importante es por medio de una relación con Dios a través del arrepentimiento, porque dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, y dice la palabra, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando la Biblia habla del hombre natural, no es aquel que se dedica a comer ensalada. Dice, bueno, es un hombre natural. No es eso. El hombre natural hace referencia a aquel que no ha conocido al Señor, aquel que todavía está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, aquel que no ha experimentado todavía el nuevo nacimiento. Por lo tanto, si usted quiere tener ese discernimiento espiritual, primeramente uno tiene que conocer quién es Dios a través del arrepentimiento. Es el nacer de nuevo que en otras ocasiones hemos explicado aquí en este lugar. Digamos que ese es el punto de partida, ese es el arranque para yo poder comenzar a tener ese discernimiento espiritual, porque ya lo dice la Biblia, el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas del Espíritu. Incluso, ¿sabes qué dice la Biblia? Para él son una tontería. Y probablemente usted conoce personas que cuando le ha hablado acerca del Señor que dicen, son tonterías, hombre, ¿tú te crees eso?
¿Saben por qué llega a ese tipo de conclusión? No han nacido de nuevo, no conocen al Señor. Y nosotros, a través de una relación con Dios, hermano, vamos a conocer quién es Dios, vamos a conocer acerca de su carácter, vamos a conocer su forma de pensar, lo que a Dios le agrada o no le agrada. Piense por un momento aquellos que están casados, los tengo en el foco. La hermana se me fue su nombre, Carmen, y el hermano Manuel, o cualquiera de ustedes, pero como lo estoy mirando a ellos, seguro que el hermano Manuel sabe cosas que a nuestra hermana Carmen no le gustaría o le desagrada, y viceversa, ¿cierto o no? Y en cualquier matrimonio yo sé que hay determinadas cosas que yo no le puedo decir a mi mujer, ni ella me puede decir a mí, porque me convierto en el hombre verde, en Hulk. ¿Por qué? Porque el conocimiento de esa persona, la vivencia personal, el estar relacionándome cada día con esa persona me va a llevar a un conocimiento profundo de lo que le gusta y no le gusta, de lo que le agrada o le desagrada. Igualmente, cuando nosotros mantenemos una relación con Dios y vamos conociendo quién es Dios, sabremos que hay cosas que a Él no le agrada y cosas que sí le agrada. Y eso nos va a proporcionar de alguna forma un discernimiento, nos va a ayudar a discernir las cosas. Si yo le invitara a cualquiera de ustedes a hacer algo que no es moralmente correcto, sea robar, sea hacer esto, lo otro, usted me va a decir, no. Espero que nadie me diga, sí, vamos. Usted me va a decir, no, ¿por qué? Porque su conocimiento de quién es Dios, aún sin tener ese gran discernimiento, usted sabe que moralmente eso no es correcto, a Dios no le agrada. ¿Se dan cuenta? El conocer a Dios, el mantenernos en esa relación con Él, ¿cómo nos ayuda a discernir las cosas? Otra de las formas que obtenemos discernimiento es por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras. Las Escrituras revelan todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de su voluntad. Dios es demasiado profundo para que nosotros podamos comprenderlo en su totalidad, porque Él es infinito, nos enseña la Biblia. Pero todo lo que Él ha revelado de sí mismo a través de la palabra lo podemos conocer. Podemos conocer aspectos de su voluntad. La Biblia incluso establece pautas de vida que llamamos mandamientos. La Biblia establece principios éticos y morales que están basados en la justicia, en el amor y en la santidad de Dios. Y toda esa serie de cosas son un referente para nosotros a la hora de discernir las situaciones que afrontamos en la vida. El conocer las Escrituras. Oye, me estás diciendo que yo debo hacer esto, pero es que la Biblia aquí dice que yo debo hacer lo contrario. La Biblia dice que yo debo conducirme de esta manera. ¿Se dan cuenta cómo el conocimiento de la palabra nos puede ayudar a discernir diferentes situaciones en la vida? Y quiero aprovechar este punto, hermanos, para poner un énfasis en la importancia de estudiar la Biblia. Es más, no se debería de decir desde un púlpito. ¿En qué sentido? En que todos deberíamos asumir como creyentes la importancia de estudiar. No estoy hablando de leer un capítulo al día, lo cual está bien, sígalo haciendo. Pero es algo más que leer. Debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, algo muy habitual en los medios cristianos, o es muy común escuchar, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Y evidentemente yo no voy a poner en duda a tales personas. Si Dios te lo dijo, bueno, Dios te lo dijo. Pero saben, yo no puedo dar crédito a esa persona que me dijo, Dios me dijo esto, me dijo aquello, si esa persona no está estudiando la palabra. Si esa persona apenas coge la Biblia en su día a día, yo no puedo dar crédito cuando me dice Dios me habló y no es capaz ni siquiera de abrir su Biblia para conocer la voluntad del Señor. Dios ha establecido su palabra. Como dice 2 de Pedro 1:19, es la palabra profética más segura. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y si un creyente no se llena de la Escritura, hermano, probablemente de lo que hablará será de sus emociones, hablará de sus sentimientos o de su deseo, que no necesariamente es la palabra de Dios. Por eso tengamos cuidado. Si alguien le dice es que Dios me dijo, bueno, está bien, es tu opinión, pero ¿se ajusta eso a lo que dice la palabra de Dios? La persona que me dice que, o que te dice a ti, no es que Dios me habló. ¿Sabes de si esa persona acostumbra a leer la palabra, a orar, a buscar a Dios? Porque si no es así, dudo mucho
de que realmente Dios ha hablado a esa persona. Probablemente lo que sintió, lo que experimentó, su vivencia personal, lo asoció con Dios porque es un sentimiento noble, pero no necesariamente eso es palabra de Dios. En esos momentos uno tiene que utilizar el discernimiento, hermano. Discernir, averiguar si realmente es Dios quien ha hablado y no otro. La madurez espiritual que lleguemos a alcanzar hace factible que el discernimiento fluya en nuestra vida. Mientras más madura usted espiritualmente, más discernimiento va a tener. Mire, Hebreos 5:14 dice la palabra de esta manera. Pero el alimento sólido es para cuando habla de alimento sólido está hablando de la palabra, las enseñanzas profundas de la Biblia. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está relacionado el discernimiento con la madurez espiritual. Mientras usted adquiere más madurez, mientras más crece, y cuando hablo de madurez estoy hablando en términos espirituales, no es que nos vayamos haciendo más viejos, no, estamos hablando de la madurez espiritual, del conocimiento de quién es Dios. Estoy terminando, hermanos. Y otra de las formas de obtener ese discernimiento es por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu nos enseña, nos guía, nos dirige, habla, reprende, prohíbe, fortaleza, da sabiduría, reparte dones y muchas cosas más. Él actúa como maestro de las Escrituras, dirigiéndonos a través de las Escrituras, y también el Espíritu Santo actúa sobrenaturalmente impartiendo lo que nosotros llamamos, no nosotros, lo que la Biblia llama don de discernimiento de espíritu. ¿Qué es eso? El don de discernimiento de espíritu es una capacidad sobrenatural, no tiene nada que ver con lo que tú hayas podido estudiar, eso puede ayudar, pero es una capacidad sobrenatural que el Espíritu da a los creyentes o a determinados creyentes para saber qué clase de espíritu está operando detrás de una persona, de una enseñanza, de una decisión determinada o de una situación determinada. El don de discernimiento de espíritu puede identificar si es tus propias emociones, tus propios sentimientos lo que está hablando, o puede ser un demonio, o puede ser tu propia carnalidad o una influencia que viene de parte de Dios. Eso hace el don de discernimiento de espíritu. Son formas que Dios utiliza para darnos ese discernimiento. ¿Y de qué me sirve todo esto? Mire, proporciona muchos beneficios. Déjeme solo nombrarlos, no voy a hablar de cada uno de ellos, pues se nos va el tiempo. Algunos de los beneficios que la palabra de Dios nos enseña, ¿qué nos proporciona el discernimiento? Nos enseñará la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere en ese momento puntual que tú estés pasando, donde estás buscando su dirección. Nos protegerá del error doctrinal que pretende arrastrarnos fuera del camino del Señor. El discernimiento nos enseñará a identificar la voz de Dios. Si alguien se te acerca, no es que Dios me habló. ¿Cómo sé yo que Dios te habló? No es que se lo vayas a decir, pero ¿cómo sé yo que Dios te habló? Y no fue tu propio corazón. El discernimiento te ayuda a identificar la voz de Dios. Nos ayudará a evaluar y tomar decisiones correctas que se ajustan al plan de Dios, porque Dios siempre te va a dirigir en su voluntad, en las cosas que a Él le agrada, aquello que va acorde a sus propósitos contigo. El discernimiento nos ayudará o afirmará en el camino de la fe. Nos proporcionará un carácter espiritualmente firme, estable y difícil de ser manipulado. El discernimiento pondrá al descubierto también las estrategias y el engaño de Satanás sobre nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, llegamos a la conclusión de que usted y yo, como iglesia, necesitamos discernimiento espiritual para nuestro día a día. Y ese discernimiento requiere esfuerzo y dedicación por nuestra parte. Es el resultado de todo un proceso que se cultiva por medio de la oración, de la meditación, del estudio y de la reflexión de la palabra de Dios. Y también como resultado de una intervención del Espíritu Santo que Él te da ese don. Y en la medida de nuestro crecimiento y el discernimiento en nosotros se va desarrollando poco a poco. Por lo tanto, hermano, búscalo. Pídele a Dios que te dé discernimiento,
ya sea por medio del don que Él quiera darte, de ese don, o bien sea por esa habilidad que vas aprendiendo y recibiendo de parte del Señor. Y quiero concluir en esta mañana leyendo unos pasajes que encontramos en el libro de Proverbios, que de alguna manera resumen la importancia del discernimiento en nuestra vida. Proverbios capítulo 2, y con esto ya termino en esta mañana. Libro de Proverbios, capítulo número 2. Dice la palabra: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hasta ahí este pasaje. De alguna manera resume todo lo que es el discernimiento en nuestra vida. Nos protege del mal camino, nos protege, nos ayuda a vivir de una manera correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos enseñará esa misma voluntad de Dios para nosotros. Y en cada circunstancia que usted viva o que yo viva, podemos echar mano de ese discernimiento que Dios quiere darle a su pueblo. Por eso, pídeselo a Dios, pídele discernimiento. A veces no, estamos tan obsesionados con poder. Sí, Señor, necesitamos poder. Sí, eso está bien. Señor, los dones espirituales, esto y lo otro, está bien. Todo forma parte de la Biblia, pero cosas tan elementales y básicas como es la capacidad para discernir. Parece que eso no nos atrae tanto, pero la Biblia dice, búscala. Busca esa sabiduría, busca ese entendimiento, busca esa capacidad para que sepas conducirte de una manera correcta, para que no seas arrastrado de tus convicciones, para que puedas hacer la voluntad de Dios, para que puedas perseverar en el camino de la fe, para que puedas tomar decisiones correctas en tu vida, para entender qué es lo que Dios quiere en cada situación. Busca discernimiento. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Dios mío. Como siempre, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, de poder meditar en ella y reflexionar, Dios mío. Y en esta hora, Señor, estamos convencidos que tu palabra ha sido expuesta